Hola, yo soy la doctora Ana Flisser, trabajo en la Facultad de Medicina, soy investigadora desde hace más de 35 años y he trabajado toda mi vida con un problema que era muy frecuente en México, causado por un parásito que se llama cisticerco. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué dice usted que era un problema? Lo que pasa es que hace como 40, 50 años o más, había muchos casos de cisticercos localizados en el cerebro humano que causan epilepsia, crisis convulsivas, dolores de cabeza, ceguera, parálisis, dependiendo de dónde esté y cuántos haya. Y era muy frecuente. En las autopsias que se hacían entre 1940 y 1970, el 2% de ellas tenía cisticercos en el cerebro. ¿Qué? 2 de cada 100 es muchísimo. 2 de cada 100 es mucho. Claro. De una enfermedad que tiene dos personas de cada 100 enfermas de patógeno raro, es alta frecuencia. Eso implica que es un alto costo para la salud del país y lo hace lo que se llama problema de salud pública. Pero muchos hemos trabajado en cisticercosis. Yo desde que empecé a hacer mi doctorado, mi tesis doctoral, fue en cisticercosis. ¿Qué es lo que la provoca? ¿De dónde viene La cisticercosis se debe a unos parásitos que se llaman cisticercos. Aquí se pueden ver, no, así de blanquitos, chiquitos, que se albergan en el cerebro humano. Ajá. Y en el cerdo. Ese es el importante. Por ejemplo, esto que es el cráneo de un cerdo, tiene muchas, se llaman huellas digitales, Sí. que son como horadaciones que deja el cisticerco. Cuando se forman, porque seguramente este cerdo se infectó siendo muy jovencito, cuando su cráneo era suave. Pero, o sea, sí. estas marcas no son dejadas en un cerebro ya, en un cráneo Adulto, ya formado, no, adulto. Ya. solamente Ok. chico. Pero sí se desarrollan en diferentes músculos. Ok. Aquí se pueden ver todos estos agujeritos de algunos que se le ve una bolita blanca. Sí. Estos son cisticercos. Este es el diafragma de un cerdo, Wow. lleno de cisticercos. Aquí, que son los músculos de preferencia donde se desarrollan. Aquí es la lengua. Ah, es la lengua. De un cerdo. Aquí también se ven varios cisticercos. Ok. ¿Sí? Y el otro órgano donde también se ven es el corazón. Aquí puede ver uno, otro, varios de lado, aquí hay otro más. Pero, Es corazón de cerdo. Ahora, ¿por qué Exacto. los cerdos tienen cisticercosis? El cisticerco es un parásito que es la forma larvaria, o sea, en el ciclo de vida del parásito, esta es una forma intermedia, que se llama larva, forma larvaria. Y esta se desarrolla a partir de huevos que son microscópicos, no se ven. Ahora bien, esos huevos son parte del parásito adulto, que es la Taenia solitaria. así es. Aquí puede ver unos segmentos ¿Cuánto llega a medir? de Taenia solium, miren, pues ahí se ven bastante bien. Estos miden pues de 2 a 4 metros. De 2 a 4 metros. Sí, ¿Y se alojan en el ojo? Estos se desarrollan solamente en el ser humano, en el intestino del ser humano. Solamente. Solamente. En nadie más. ¿Por qué es privativo del ser Todos humano? los parásitos son específicos. O sea, nosotros los humanos nos da entamoeba histolítica y a otras especies no les da, aunque se las coman no les pasa nada. Los parásitos son específicos en general de especies. Hay parásitos que atacan a muchas, como toxoplasmas, que se encuentra en muchísimos mamíferos y también aves, es muy frecuente. Pero volviendo a esto, entonces el adulto, la Taenia solium, Sí. se desarrolla en el intestino humano. Ok. ¿De dónde? Pues de los cisticercos. Los cisticercos que están en el músculo o en el cerebro del cerdo
Si uno no tiene el cuidado de comer carne bien cocinada de cerdo, sino nada más así rosita, Sancochado. en esas los parásitos están vivos. Pero, doctora, permítame preguntarle muy específicamente. Si el cerdo, aunque esté infectado, como podemos ver aquí algunas piezas, si se cuece bien, si se cocina bien, si se fríe bien, no va a tener. No nos infecta. Es una fuente más de proteínas animales, nada más. Pero no nos infecta. Para infectarnos, el cerdo tiene que estar mal cocinado y comérnoslos así. Ok, Sí. ok. Ahora, como somos judíos, no comemos cerdo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces no nos da solitaria. Sin embargo, hay un estudio en el que yo participé que ha sido fascinante y que eso generó toda una política diferente de desarrollo humano. Es que la persona que sí come cerdo y tiene la solitaria, Sí. y tiene malos hábitos higiénicos, o sea, no se lava las manos después de ir al baño, antes de preparar los alimentos o antes de cocinar, Sí. los huevos que decíamos que eran microscópicos y no se ven, salen dentro de estos segmentos de la solitaria, Sí. de los últimos segmentos, y se quedan pegados a la mano. Y entonces si cocina con malos hábitos higiénicos, malas conductas sanitarias, pues puede transmitirle esos huevos a la gente. Y hay un trabajo muy famoso de 4 familias de judíos ortodoxos de Nueva York. Cada familia con un caso de cisticercosis. Qué horror. Qué horror. Que tenían crisis convulsivas. Esto surgió a lo largo de 2 años. Sí. Y entonces cuando empezaban con crisis convulsivas, pues llevaban al paciente al hospital, le hacían una tomografía, aparecía una pequeña bola que no se comportaba como tumor, entonces no sabían qué era, lo mandaban al Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, Sí. le hacían pruebas para todo, la muestra de sangre, para buscar anticuerpos contra todo, y salía positivo a cisticerco. Entonces le avisaban a Peter Shanks, que es un epidemiólogo muy amigo mío que trabajaba en el CDC. Y entonces iba a la casa de la familia de Nueva York y llegaba a knock, 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 and studying the pig tapeworm. Y las familias decían, no pigs here. ¡Wow! Esto pasó a lo largo de 2 años. El último caso fue un niño de 6 años. Y como ya se había implementado el sistema, fue más rápido el diagnóstico. Entonces Peter llegó con la familia y le dijo a la señora, bueno, ¿qué quiere saber? Entonces hizo un cuestionario epidemiológico Sí. que nosotros establecimos para México antes. Y ahí vio que lo que pasa es que 2 años antes las 4 familias se habían ido de vacaciones, así como aquí nos vamos a Cuernavaca, se habían ido a Cape Cod y la muchacha les cocinaba, que era una muchacha de México, que iba y venía, era muy amiga de la familia, me dieron los datos, la encontramos en el estado de Puebla y ella tenía la solitaria, porque ella sí comía carne de cerdo. Entonces ella que comía carne de cerdo le dio solitaria y malos hábitos higiénicos, transmitió cisticercosis a 4 miembros de las familias con síntomas neurológicos, o sea, con crisis convulsivas. Pero también otros 7 tenían anticuerpos, le sacaron sangre para ver si tenían anticuerpos y si tenían 7 más. Y el hijo y el hermano de la señora tenían cisticercosis. Entonces, una persona con solitaria en la casa fue capaz de causar 13 casos de cisticercosis. Wow. Esa es la locura. Mire, antes, hace tiempo, se hablaba de que la cisticercosis se daba por comer fresas o lechugas o verduras que se comen crudas y sin lavar y que se pueden regar con aguas negras. Claro. Y entonces al comerlos tienen huevos y ahí se desarrollan los cisticercos. Ahora sabemos que para que un cisticerco se desarrolle, la persona tiene que haber comido por lo menos 100 huevos. No todos se transforman en cisticercos. Es igual que los óvulos y los espermatozoides. Se producen 1 millón de espermatozoides para que uno fecunde. Claro. Entonces lo mismo, la naturaleza es muy opulenta, da mucho. Entonces, las posibilidades.
con la dilución de las aguas negras, con la gran dilución de las toneladas de agua, las posibilidades que en ese platito de fresas con crema, como decíamos antes de Chalco, ahora de la salida a Toluca, haya 100 o más huevos, son muy bajas. Entonces es muy poco probable que 100 huevos de teña para que uno se pueda llegar a cisticerca, transformada en cisticerca. Pero en cambio, teniendo en casa al teñásico, el que tiene la lombriz intestinal, la solitaria, que está desalojando segmentos llenos de huevo. Cada segmentito que mide 1 o 2 centímetros, cada uno chiquito, contiene alrededor de 60,000 huevos. 60,000 huevos. Entonces ahí el factor de concentración versus el factor de dilución de las aguas negras hace que haya más casos de cisticercosis. Mira, el primer estudio lo hicimos en una comunidad llamada El Sótano, 1984. Muy chiquita, fue un estudio de fin de semana de práctica de campo y encontramos 3 casos de individuos con solitarias que tenían huevos en la materia fecal, porque eso se puede ver con un coproparasitoscopio. Y a su alrededor había gentes con anticuerpos anticisticercos, personas con síntomas neurológicos y cerdos con cisticercosis. Doctora, cuando usted habla de anticuerpo, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿que son propensos a o que, o que defienden? El anticuerpo es lo que produce nuestro cuerpo para defendernos de los agentes patógenos. Hay muchas defensas, pero todas o la mayoría con el sistema inmune. Los anticuerpos son unas de ellas, que son moléculas solubles, pero nuestro cuerpo las produce y esos atacan a los agentes patógenos. Pero en el caso de cisticercosis hay anticuerpos aún en presencia de los cisticercos, porque los cisticercos se establecen antes de que se produzcan anticuerpos. Por eso también desarrollamos vacunas para los cerdos, para que si tú los vacunas, entonces ya tienen anticuerpos antes de comer, de estar libres en el campo y comer cualquier cochinada, incluyendo materia fecal humana. Y si está contaminada se puede infectar, pero si están vacunados demostramos que no se infectan. ¿Cómo es que llega el cisticerco al cerebro? Bueno, cuando los comemos es un huevo microscópico, que es como, tiene adentro como un organismo, una larvita, que mide 30 micras, mide lo que una célula de la sangre. Atraviesa el intestino, tiene sus enzimas, sus ganchos para atravesar, y se va a la circulación. Y se transporta con la circulación por todos lados, y va creciendo. Y bueno, esto lo suponemos, no hay datos. Bueno, sí hay algunos datos en cerdos. Cuando ya crece tanto que ya no puede pasar por las venas y las arterias y los capilares, se queda atorado. Si está en un entorno favorable, como el músculo y el cerebro, se desarrolla. Pero llegan a todos lados, a intestino, a hígado, a páncreas, a pulmones, ahí no se desarrolla. Muy rara vez, cuando una persona está muy mal, pueden desarrollarse, pero normalmente no se desarrolla. Por lo menos en mi experiencia y mis recuerdos un tanto infantiles, juveniles, era como decir, bueno, si uno tiene solitarias, menos peor que tener amigos. ¿Qué tanto de cierto puede haber? En esa época, eso es cierto. Lo que pasa es que las amibas son intestinales, pero si hay muchas y dañan al intestino, se pasan también hacia adentro al hígado y producen abscesos. El absceso es también una defensa del cuerpo. Es como encapsular al agente patógeno, en este caso a las amibas. Pero como las amibas siguen viviendo a pesar de eso, va creciendo el absceso y a veces la gente se muere porque tienen una bola, una pelota más grande que una pelota de tenis en el hígado. Los cisticercos en el cerebro llegan, como les dije hace un ratito, al azar, a todos lados. Si se alojan en una zona silenciosa del cerebro, no pasa nada. Se mueren con sus cisticercos la gente de vieja, de un infarto, lo que quiera, no le pasa nada. Si se alojan en una zona de transmisión eléctrica importante,
pues entonces sí produce crisis convulsivas, produce epilepsia, si se aloja junto al nervio ocular, produce ceguera, en fin. Pero una doctora que ya murió, muy amiga mía, la doctora María Teresa Rabiela, patóloga, decía que ella cortaba cerebros, trabajaba en el hospital general, que el 60 al 80% de los casos de los cerebros donde encontraban cisticercos, el cisticerco no había producido ningún síntoma. Ahí estaba, tranquilo. Alojado, tranquilo, esperando que su hospedero definitivo se lo coma para producir centenia, como pasa con los cerdos. Los cerdos estos, los cisticercos encapsuladitos, chiquitos, no producen daño. Los cisticercos se desarrollan en el cerebro también, pero no en el cerebelo ni el bulbo raquídeo, que esos tienen funciones motoras, esos nos permiten respirar, por ejemplo. ¿Okay? Entonces en los cerdos nunca hemos encontrado cisticercos, ni en bulbo raquídeo ni en cerebelo. Pero el cerebro sí, puede estar bien, ¿no? Bueno, si un cerdo no canta una canción o no escribe un poema, no importa, ¿no? En los humanos sí puede interferir. Pero entonces están los cisticercos silenciosos, calladitos, sin producir gran sintomatología. No hay reacción inflamatoria importante, no pasa nada. Están esperando ser comidos por su hospedero definitivo, que es el ser humano, para que se desarrolle toda esta tenia largota y desaloje huevos, se infecten más cerdos y se repita el ciclo. Y con eso se mantiene la naturaleza. La tenia solium es un ser vivo al que tiene derecho a vivir en este planeta igual que todos nosotros. El problema es cuando los humanos se infectan. Y se infectan no por culpa de la tenia, sino de los malos hábitos higiénicos. Si uno no se lava las manos después de ir al baño, antes de preparar los alimentos o antes de comer, y tienes solitaria, la solitaria no te produce ni síntomas. Los huevos se te van al cerebro y se producen cisticercos. También, sí, claro, cuando los cisticercos se mueren de viejitos, de que nadie se los comió, entonces sí se hace una reacción inflamatoria muy fuerte, muy grave, que puede matar a la persona. Los cerdos lo que pasa es que como los matamos muy jóvenes no llega a suceder frecuentemente, pero la relación entre el ser humano y la tenia, o entre el cerdo y el cisticerco, es una relación que ya quisiéramos muchos humanos tenerla, muy elegante, diplomática, tranquila. No hay guerras como las que hay ahorita en tantas partes del mundo dentro del organismo, excepto cuando el humano come huevos por nuestra propia insalubridad.